De la unidad, quiero comenzar hablando sobre la oración de Jesús por la unidad basado en Juan 17, específicamente los versos 20-23. Pero el capítulo 17 de Juan habla sobre la oración completa que hizo Jesús. El propósito de esta serie es poder reflexionar sobre el tema de la unidad desde la perspectiva bíblica, especialmente a la luz del Nuevo Testamento y el tema de lo que es la iglesia. Hermano, cuando hablamos, se piensa mucho sobre este tema. Se glitchó ahí. Okay. Uno piensa sobre una iglesia rota. La religión cristiana, desde la perspectiva académica, puede ser dividida en 4 grandes tradiciones, que es la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, las iglesias protestantes y las iglesias pentecostales carismáticas. Esas son las 4 grandes tradiciones. Dentro de las ramas protestantes y pentecostales carismáticos hay cientos de denominaciones y ministerios. Una iglesia, especialmente dentro de la rama del protestantismo y la rama de los pentecostales carismáticos, vamos a ver que hay muchas denominaciones y también que hay muchas divisiones. Cuando usted piensa en iglesia, usted va a ver que usted puede conocer alguna iglesia que es una división de otra iglesia. ¿Quién no ha escuchado la historia de alguna iglesia dividida? Que usted haya pensado, mira, esta iglesia es una división de esta iglesia y esa iglesia se volvió y se dividió. Y esa iglesia se dividió otra vez. Especialmente en nuestros países ocurre mucho eso. Y si usted va a lugares donde hay una alta densidad de hispanos o latinos en los Estados Unidos, usted va a ir a una calle. Yo he ido a muchos sitios, he ido a Chicago, yo he ido a Oakland, California, he ido a donde hay muchos hispanos. Y usted va a ver que en la misma calle hay muchas iglesias hispanas. Muchas. Iglesia tal, iglesia otra, la iglesia la otra, la iglesia la otra. Y usted va a ver que hay divisiones dentro de la iglesia. Y que han surgido iglesias por causa de divisiones. Hay un pastor que muy sabiamente, él exploraba y dice, mire, cuando yo descubro que un miembro mío de la iglesia se quiere ir, o que está molesto conmigo, con la iglesia o algo, y sabemos que se quiere ir o que quiere dividir la iglesia, el pastor lo llama, dialoga con la persona y lo llama al frente de la iglesia. Y ora por ellos y dice, tú no te vas a ir, nosotros te vamos a enviar, te vamos a comisionar para que vayas y hagas lo que tú dices que Dios te ha llamado a hacer. Esa es una manera de lidiar con la división dentro de la iglesia. Es una manera de uno reframe la conversación, de reestructurar la conversación, de rehablar la conversación. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué se divide la iglesia? ¿Por qué hay iglesias rotas y por qué se divide la iglesia? Uno se pregunta. Y podemos mencionar varias causas. Por ejemplo, por asuntos teológicos, por alguna creencia, ¿verdad? Asuntos teológicos tienen que ver con creencia. Por asuntos prácticos. Cuando hablamos de asuntos prácticos es manera de hacer las cosas, ¿verdad? Hay gente que se divide porque no está de acuerdo. Por asuntos litúrgicos, manera de adorar. Especialmente en el contexto anglo, usted va a ver muchas divisiones por esto, que si contemporáneo, que si tradicional. Por asuntos de ideologías, manera de pensar. ¿Qué pensamos? Que si los republicanos, que si los demócratas, eso puede traer y ha traído división en iglesias. Por desacuerdos con el liderazgo, maneras de dirigir, porque no está de acuerdo con el líder. Por injusticias, manera de tratar a los demás. Por preferencias, ¿verdad? Por gustos o por asuntos metodológicos, maneras de hacer algo. Así que usted puede ver diferentes razones por qué una iglesia se puede dividir o por qué la iglesia está dividida en tantas iglesias. En el caso de hoy, en el caso de nosotros hoy, nuestra iglesia, estamos pasando por un proceso de discernimiento y que puede causar diferencia de opiniones.
Mi llamado como pastor de esta iglesia es que no importa la decisión que se tome al final la mayoría, mi llamado para ustedes, Montes de Sion, es que permanezcan en unidad. No importa la decisión mayoritaria, permanezcamos en unidad. Porque la iglesia no es de una denominación. La iglesia tampoco es mía como pastor. La iglesia no es de un hombre ni de una mujer. La iglesia es de Jesucristo. Es importante entender eso. Hay asuntos teológicos, hay asuntos prácticos, hay asuntos litúrgicos que son importantes para uno como el ser humano. Pero yo creo, y mi meditación pastoral es que por encima de todo eso tiene que estar el amor de los unos por los otros. Y que todas esas cosas tienen que pasar a un segundo plano, aunque son importantes. Pero en este tiempo que estamos viviendo de discernimiento, mi llamado es que permanezcamos en unidad. Cuando hablamos de unidad, podemos ver que hay una definición sencilla, es propiedad de todo ser, en virtud de la cual no se puede dividir sin que su esencia se destruya o se altere. Lo que une a la iglesia y lo que hace iglesia es la aceptación de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu que está entre nosotros y la palabra de Dios que nosotros guardamos en nuestros corazones. Eso es lo que hace iglesia. Los teólogos por año, hermanos, se preguntan ¿qué es la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? Es un misterio la iglesia. Yo no puedo decir, esta es iglesia, esto no es iglesia. Quien decide qué es una iglesia es el Señor mismo. Es un misterio de Dios. Por más que imperfecta parezca una comunidad de personas, es la iglesia del Señor. Yo como hombre no puedo decir, esa no es la iglesia del Señor. Dentro de esa unidad de la iglesia, que nos une nuestra creencia y aceptación de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pueden existir una diversidad de pensamientos, una diversidad de dones, una diversidad de ministerios y expresiones de las iglesias locales que son diferentes, pero el Señor es el mismo. Y somos una sola iglesia. A pesar de que pensemos diferente, adoremos diferente, tengamos diferentes ministerios y hagamos las cosas diferentes, seguimos siendo una misma iglesia. Unidad no significa que no haya diversidad. Eso hay que tenerlo claro. Usted y yo opinamos diferente. Quizá en algunos aspectos bíblicos estemos todos alineados, pero cuando hablamos de aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos de crianza de hijos, cada cual piensa diferente, porque venimos de diferentes lugares. Pero no significa que no podamos estar unidos, que nuestras diferencias no creen desunidad, sino que a pesar de nuestras diferencias podamos vivir en unidad, hermanos. Ese es el gran reto. Usted ve iglesias y denominaciones que todo el mundo se viste igual. Y dicen, y pretenden que eso es un símbolo de la unidad, la uniformidad. La uniformidad no significa unidad. La unidad la trae el Espíritu, que dice Romanos. Que más adelante exploraremos eso. Pero la unidad la trae Dios en medio de la iglesia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ora por la unidad. Juan 17 es tierra santa. Jesús ora por la unidad. Para que la iglesia sea una. Porque esta es la clave para una misión eficaz. Imagínese, usted nunca ha escuchado la oración de alguien. En esta ocasión Juan escribe la oración de nuestro Señor Jesucristo que fue dicha sobre ellos y ellas. Es sencilla. El propósito de la oración es que sean uno, Señor. Que sean uno. Y que esta unidad sea en amor. Y que esta unidad sea visible. Esta unidad es creer en la revelación del Padre en Cristo Jesús. Hay una relación y dice, Señor, como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos también y ellas sean uno
en ti. Así como el Padre y Jesús son uno, la iglesia debe ser uno. Cuando miramos la relación entre el Padre y el Hijo, podemos ver que hubo amor, obediencia, dependencia, mutualidad, unión. Tenemos que trabajar pro la unidad. Obedecer, amar, depender. Jesús dice, y esa unidad es un testimonio para que la gente del mundo conozca quién es Jesús y quién es el Padre. La unidad tiene que ser visible, la unidad de la iglesia, para Dios, para la misma iglesia y para las personas del mundo. Y Jesús dice, y ellos conocerán que ustedes son mis discípulos porque ustedes se aman los unos a los otros y están unidos en ese amor. La unidad no es unanimidad, es decir, Jesús no quiere que sus discípulos y discípulas siempre estén de acuerdo en todo. Pero sí Jesús quiere que se amen y que su diferencia no sea lo que cause desunidad entre ellos y ellas. Tiene que ser una unidad basada en amor, en tolerancia, en respeto, en mutualidad. A pesar de que somos diferentes. A pesar de que pensemos diferente. A pesar de que hagamos las cosas diferentes. Dios está tratando, ¿verdad?, de crear una comunidad en Monte de Sión. Y nosotros somos responsables de mantener nuestra unidad. Sin importar lo que acontezca. Nos hablamos un poco más práctico sobre este tema. Podemos ver que los cristianos tienen que buscar esa unidad. Esa unidad que habla la Biblia. Esa unidad que el Espíritu provee a la iglesia. Esa unidad que provee la tradición. Y esa unidad doctrinal. Que a veces, ¿verdad?, cuando hablamos de esta palabra doctrina y cuando hablamos de preferencias, causa tanta desunidad. Cuando se habla de doctrina, siempre hay un grupo más religioso que señala al otro, el otro es señalado como liberal y el otro dice que no es bíblico y el otro dice que sí es bíblico y comenzamos discusiones doctrinales que causan desunidad dentro de la iglesia. Palabras como sana doctrina. What do you mean by that? ¿Quién decide qué es sana doctrina? ¿Verdad? Y vemos que hay gente que tira esa palabra, sana doctrina, no perceba sana doctrina, no perceba sana doctrina. Y cuando tú vas a la Escritura, la sana doctrina es que Jesucristo sea tu Señor, que Jesucristo no sea negado, que vivas en amor, que ames a Dios sobre todas las cosas, que ames a tu prójimo como a ti mismo, que agarres tu cruz y le sigas. Eso es la sana doctrina. Sana doctrina no se trata de elementos físicos, elementos externos, elementos tales como eso. Sana doctrina comienza en el corazón. Todas estas cosas causan desunidad. Y como siervos y siervas de Dios, hermanos, tenemos que nosotros pensar y procurar la unidad. Y la base de la religión es amar a Dios, amar a los demás, hermanos. Siempre debemos procurar la unidad. La religión, la religiosidad, que tanto Jesús señaló en los fariseos, saduceos, es cuando hoy en día yo más la entiendo. Porque la religiosidad mata el amor. La religiosidad mata las relaciones. La religiosidad, que ni ellos mismos pueden cargar, mata la espiritualidad de las personas. Apariencia, ideas, matan cuando lo primordial es la unidad que está fundamentada en el amor. Yo vengo de un contexto que era muy religioso. Y la religión excluye a los demás. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, que nosotros y nuestras ideas, en vez de trabajar pro la unidad,
trabaja en pro de la desunidad. Y en vez de crear una sola iglesia, un solo cuerpo, creemos múltiples iglesias, múltiples cuerpos, múltiples grupitos de personas. Pensemos en eso, hermanos. Pastor, ¿qué hago entonces cuando hablamos de la unidad? A la luz del pasaje bíblico de Juan 17. Es mi consejo que lo primero que haga, meditemos sobre el tema de la unidad desde la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre la unidad? Esta semana medite sobre la unidad. Busque en el glosario de su Biblia la palabra unidad. Eso es old school, ¿verdad? Como se hacía antes. Yo iba atrás, buscaba una palabrita en el glosario de la Biblia. Si usted tiene una Biblia con glosario, iba a la palabra unidad y leía esos versículos bíblicos. Lo que llaman una concordancia bíblica. Busque la palabra unidad y vea qué dice la Biblia sobre la unidad. Número 2, busquemos lo que nos une, no lo que nos desune. El amor por Dios nos une, el amor por la palabra de Dios, el amor por evangelizar el mundo, el amor por adorar a Dios. Son cosas que nos unen. No busquemos las cosas que nos desunen. Si nosotros empezamos a buscar nuestras diferencias, hermanos, vamos a ver que tenemos muchas. Empezando que cada uno de aquí es de diferentes partes de Latinoamérica. Y aún los de México son de diferentes partes de México. Y si seguimos por ahí, encontramos miles de diferencias. Pero estamos aquí unidos porque Dios nos ha traído para hacer una sola iglesia, un solo ministerio para Dios. Y número 3, oremos por la unidad. Jesús oró por sus discípulos y oró por la unidad. Así que la iglesia es mi oración y ha sido mi oración durante todo este proceso de discernimiento. Que la iglesia se mantenga unida. Que la iglesia se mantenga unida. No solamente esta iglesia, que la iglesia anglo se mantenga unida. Que la iglesia se mantenga unida. Que tu oración esta semana sea, Señor, no importa la decisión que tomemos, que nuestra iglesia se mantenga unida. Eso es lo más importante, hermanos. Nuestra unidad. Quiero concluir en esta mañana con unas palabras de Henry Nouwen. Henry Nouwen para mí es un padre espiritual. Yo trato de leer algo de él todos los días. Y después de preguntar a mi esposa, me ha cambiado mucho en mis devocionales. Yo usualmente lo hago con escritos de él. Y él, por casualidad esta semana, en los devocionales de él hablaba sobre comunidad. ¿Qué significa estar en comunidad? Y voy a leer palabras de él. Y dice así: nada es dulce o fácil en la comunidad. La comunidad es una comunidad de personas que no ocultan sus alegrías y tristezas, sino que las hacen visibles entre sí como un gesto de esperanza. En comunidad decimos, la vida está llena de ganancias y pérdidas, alegrías y tristezas, altibajos, pero no tenemos que vivirlos solos. Queremos beber juntos nuestra copa y así celebrar la verdad de que las heridas de nuestra vida individual parecen intolerables cuando se viven en soledad. Se convierten en fuentes de sanación cuando las vivimos como parte de una comunidad de cuidado mutuo. La comunidad es como un gran mosaico. Cada pequeña pieza parece tan insignificante. Una pieza es de color rojo brillante, otra azul frío o verde opaco, otra púrpura cálida, otra amarilla intenso, otra dorada brillante. Algunos parecen preciosos, otros ordinarios. Algunos parecen valiosos, otros sin valor. Algunos lucen llamativos, otros delicados. Podemos hacer poco con ellos como piedras individuales, excepto compararlo y juzgar su belleza y valor. Sin embargo, cuando todas estas pequeñas piedras se juntan en un gran mosaico, representan el rostro de Cristo. ¿Qué cuestionaría la importancia de cualquiera de ellas? ¿Quién? Si falta uno de ellos, incluso el menos espectacular, el rostro está incompleto. Juntas, en el único mosaico, cada pequeña piedra es indispensable y hace una contribución única a la gloria de Dios.
Eso es una comunidad. Una comunidad de personas pequeñas que juntas hacen que Dios sea visible en el mundo, ¿verdad? La iglesia es un pequeño mosaico. Usted es un mosaico. Nosotros somos como iglesia un mosaico. Y usted es una pieza de ese mosaico. Necesitamos que cada uno sea diferente, ¿verdad? Cuando todos nos unimos, representamos entonces quién es Cristo Jesús en el mundo. Pensemos esto. La iglesia es un mosaico. Todo el mundo es diferente. Como pastor, yo quiero que usted crezca en su salvación, en su santificación y en su relación con Dios. Nunca lo voy a rechazar por una causa religiosa. Ese es mi trabajo. Que nosotros podamos, durante esta temporada que nos ha tocado, no importa cuál sea la decisión, mantenernos unidos. Y hay cosas, hermanos, que yo he entendido más como pastor, como la supremacía del amor va por encima de todas las cosas. El amor de los unos por los otros va por encima de todas las cosas. Hay cosas que sí son importantes, pero el primer mandamiento es amar a Dios y amarnos los unos a los otros, sin importar nuestras diferentes opiniones, nuestras diferentes perspectivas. Es amarnos y estar en comunidad, hermano. Eso es importante. Eso es importante. Por encima de mis creencias, lo más importante es yo amar a mis hermanos. Si mis creencias, mis valores, mi ethos, mi ética me impide amar a mi hermano, yo tengo que verificar mis creencias, mis valores y mi ética, hermano. No podemos, hermanos, que ninguna idea religiosa cause división entre nosotros. Y si tus ideas te están impulsando a alejarte de la comunidad, a alejarte de la iglesia, hay que verificar tus ideas y tus posturas. Porque la iglesia es un grupo de personas. Hay gente que se creen súper extra, requete contra santas, que no viven en comunidad. Que dicen, no necesito la iglesia. La iglesia es un chorro de pecadores lo que hay ahí. Yo no, yo soy un santurrión, una santurriona. Tienes que verificarte. Porque no hay nadie más santo que Dios. Y vive entre nosotros, y en nosotros, y con nosotros. Y es lo que quiere que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual y en nuestra vida como seres humanos, hermanos. Jesús quiere la unidad entre la iglesia. Así que trabajemos para esa unidad. Oremos esta mañana.